¿Alguna vez se preguntaron por qué mi madre se negaba a tirar una pesada sartén de hierro oxidada o un tazón de vidrio que brillaba bajo la luz? Yo crecí viéndola guardar cosas, acumulando lo que otros descartaban. Mi madre no era una acumuladora de basura, era una guardiana de un mundo desapareciendo mientras los hipermercados nos seducían con promesas de lo nuevo, de lo desechable, de la obsolescencia programada. Recuerdo el día en que mi tía Carmen anunció la venta de la herencia de don Arturo. Mi madre se levantó de su silla de madera de parota y caminó hacia el garage donde guardaba su libreta de cuero curtido. Doña Benedita, así llamábamos a esa libreta, era la memoria de mi madre, el archivo de todo aquello que otros veían como ruina, pero que ella entendía como valor. En sus páginas amarillentas, llenas de tinta azul desvanecida, estaban anotadas todas las direcciones de tianguis, los teléfonos de los marchantes, qué tipos de cosas se vendían, en cuáles mercados de pulgas, qué precio podía alcanzar una pieza de Talavera auténtica. Mi madre pasaba sus fines de semana en mercados de pulgas, en subastas de herencias, en casas donde las nuevas generaciones sacaban a vender lo que sus abuelos habían cuidado como oro. Ella sabía que el hierro forjado a mano dura más que 10 generaciones de objetos de fabricación china, que la madera de verdad se endurece con los años, que el vidrio antiguo tiene una calidad que nunca podremos reproducir. Cuando fuimos juntas a esa venta, yo tenía apenas 23 años y estaba convencida de que todo aquello era viejo. Mi madre caminó por esas habitaciones llenas de polvo como si caminara por un museo privado. Después de horas de búsqueda silenciosa, consultando doña Benedita, empezó a señalar las piezas. Ella estaba identificando lo que se convertiría años después en una de las colecciones más valiosas de nuestra ciudad. La primera cosa que mi madre sacó fue un conjunto de 3 sartenes de hierro fundido, pesadas como ladrillos, con asas moldeadas a mano en una fundidora de principios del siglo XX. Yo recuerdo el peso de esa sartén, el esfuerzo que requería sostenerla, el grosor del hierro que se sentía como metal de una máquina de guerra. Mi madre corrió sus dedos por la superficie pátina oscura, por esos puntos donde el óxido se había formado como una segunda piel, como prueba de que esa sartén había cocinado comida real durante más de un siglo. Ella me explicó que ese óxido no era debilidad, sino fortaleza, que esos años de trabajo habían hecho que el hierro se curara a sí mismo, desarrollando una superficie de no adherencia mejor que cualquier teflón. Cuando la llevé a casa, mi madre la limpió lentamente con aceite de salvado, frotando hasta que empezó a brillar como espejo bajo la luz de la cocina. Años después, descubrí que esas sartenes se vendían en subastas especializadas por más de 3.000 pesos cada una. Pero el verdadero valor era que ese hierro seguirá cocinando para mis hijos y mis nietos. La segunda reliquia fue una máquina de coser Singer de Tridl, la que se opera con un pedal, máquina que es a la vez máquina y mueble, herramienta y obra de arte. La estructura es de hierro forjado decorado, pintado en un color verde profundo que hablaba de estabilidad, de lo permanente. Cuando mi madre presionó el pedal, la máquina despertó, como si hubiera estado dormida pero lista. La aguja subía y bajaba con la precisión de un metrónomo,
haciendo ese sonido mecánico que es música para quien entiende la ingeniería real. Yo recordaba a mi abuela cosiendo en una máquina exactamente igual y de repente entendí que la obsolescencia programada no es un accidente, es una elección deliberada de las corporaciones para asegurar que siempre estemos comprando, siempre reemplazando, nunca heredando. Las máquinas de coser Singer se venden ahora por cifras que oscilan entre 5 y 8.000 pesos. Pero lo que importa es que cada puntada que hacemos es un acto de resistencia contra la idea de que todo debe ser desechable. El tercer conjunto fue muebles de madera maciza identificados como parota, ese árbol que crecía en las antiguas haciendas de Durango y Zacatecas. Madera que tiene un color dorado que se intensifica con los años. Había un armario que medía casi 2 metros de altura, cuyas puertas se cerraban con esa suavidad que solo existe en los muebles antiguos, sin bisagras de plástico, sin mecanismos baratos. La madera tenía vetas profundas, marcas de herramientas de mano, pequeños defectos que eran firmas del carpintero que lo había construido. Mi madre pasó sus manos por esa madera, cerrando los ojos, y yo casi podía ver la mano del ebanista, la sierra, el cincel. Cuando limpiamos esos muebles, descubrimos que habían sido hechos en Saltillo, una ciudad donde la ebanistería era una tradición que se transmitía de padre a hijo. Hoy, esos muebles se venden por precios que superan los 35.000 pesos, pero lo importante es que durarán 300 años más. La cuarta categoría fueron las herramientas de acero forjado de albañiles y carpinteros de la época anterior al acero templado en serie. Había martillos cuyas cabezas habían sido golpeadas en forjas de carbón, cuyos mangos de madera de fresno habían sido desgastados por décadas de uso, cuyas superficies mostraban miles de pequeñas abolladuras registrando los golpes que habían dado. Había llaves de tuerca, herramientas de ajuste, destornilladores cuyos mangos eran de madera negra veteada, cuyos vástagos de acero se habían oscurecido con la exposición durante 70 u 80 años. Cuando levantaba un martillo de esos, el peso era diferente al de los martillos modernos. Había una distribución del peso que hablaba de una comprensión profunda de la física. Mi madre me contó que don Arturo había trabajado en la construcción durante 50 años, que estas herramientas habían sido sus compañeras. He visto herramientas de acero forjado venderse por precios que van desde 2.000 hasta 15.000 pesos. Pero lo importante es que un martillo de acero forjado de 100 años puede usarse hoy tan bien como el primer día. La quinta colección fueron piezas de vidrio de uranio, ese vidrio fluorescente que brilla casi sobrenaturalmente bajo la luz ultravioleta, junto con cerámica de Talavera que viene de España, pero que en Puebla desarrolló su propio carácter. Había platos con patrones geométricos, cuencos cubiertos de esmalte azul cobalto y amarillo tierra, vasos que parecían haber sido hechos por manos que comprendían que no eran simplemente recipientes, sino obras que debían perdurar. Cada pieza de vidrio de uranio es única. Su color específico, su patrón, su forma, habla de un momento donde la producción en masa aún no había ganado completamente contra lo hecho a mano. La Talavera, con sus patrones pintados a mano, requiere que un artesano dedique horas a cada pieza.
Las subastas especializadas han valorizado vasos de Talavera auténtica en hasta 10.000 pesos la pieza. La sexta reliquia fueron los relojes mecánicos de cuerda, esos mecanismos que representan la más alta expresión de la ingeniería analógica antes de la era digital. Había un reloj de bolsillo de oro macizo, de un fabricante suizo cuya carátula de esmalte azul zafiro había sido pintada a mano en una fábrica en Ginebra hace 90 años. Había también un reloj de pared que funcionaba con un mecanismo de péndulo, cuyo sonido rítmico había sido el metrónomo de la vida en la casa de don Arturo. Cuando mi madre abrió el reloj de bolsillo, la tapa trasera se levantó lentamente y dentro había un pequeño universo de engranajes, de ruedas de escape, de espirales de acero templado, todos trabajando juntos en perfecta armonía para mantener la precisión del tiempo. Ella colocó el reloj cerca de su oído y escuchó ese tic-tac, que es la respiración del tiempo. Los relojes mecánicos de bolsillo de fabricantes suizos se venden en mercados de antigüedades por cifras que pueden superar los 20.000 pesos. Pero lo que importa es que seguirán funcionando mientras tu reloj de cuarzo moderno se muere en 3 años. En este punto, invito a quien escucha a reflexionar sobre lo que hemos perdido en nuestra búsqueda de velocidad, de conveniencia, de lo nuevo y siempre desechable. Piensen en sus propias casas, en cuántas cosas fueron hechas para durar. Observen los objetos que tocan cada día. Pregunten a sus abuelos si todavía tienen algo de hace 50, 60, 80 años. Esas cosas todavía funcionan. Eso no es nostalgia, es evidencia de que una vez supimos hacer cosas para que duraran, para que se heredaran. Si ustedes estuviesen buscando valorizar o simplemente aprender de cómo vivir de una manera más consciente y menos desechable, hago un llamado a que exploren sus propios espacios, que reconozcan el valor en lo que sus antepasados dejaron, porque lo que descubrirán, como descubrió mi madre, es que el verdadero tesoro nunca fue oro o dinero. La séptima reliquia fue una colección de juguetes de hojalata y madera, esos juguetes que fueron fabricados cuando la industria juguetera mexicana era una de las más sofisticadas del mundo. Había un juguete de un panadero de hojalata, cuya cuerda de fricción hacía que sus brazos se movieran de arriba hacia abajo. Había un pequeño automóvil de hojalata con detalles pintados a mano. Estos juguetes, fabricados por empresas como Lili Ledy y otras pequeñas manufacturas mexicanas que ya no existen, representan una época cuando los juguetes eran objetos de valor, cuando un niño tenía unos pocos juguetes y los cuidaba, los reparaba, los heredaba a sus hermanos menores. Mi madre se permitió jugar con uno de estos juguetes y yo vi en su rostro la memoria de cuando ella era niña. Estos juguetes de hojalata de las décadas de 1940 y 1950 se venden ahora en subastas por precios que van desde 3.000 hasta 25.000 pesos la pieza. La octava categoría fueron los discos de vinilo, una colección que era el alma musical de la vida de don Arturo, que contaba historias de sus viajes, sus amores, sus épocas de juventud, cuando la música no era descargada digitalmente, sino que existía como objeto. Había primeras ediciones de boleros grabados en los años 30 y 40,
discos de mariachis mexicanos legendarios, álbumes de compositores que definieron la música de América Latina. Los discos de vinilo, en la era del streaming, cuando la música es gratuita y desechable, representan un compromiso diferente con la música, una manera de escuchar donde la experiencia es más lenta. Mi madre colocaba los discos en una tornamesa que había encontrado en la misma herencia, una máquina que funcionaba a la perfección, que reproducía el sonido con una calidez que ningún archivo digital podría jamás igualar. El sonido del vinilo, ese crujido casi imperceptible, es una diferencia fundamental entre consumir sonido y experimentar música. La novena reliquia fue la plancha de carbón, ese instrumento doméstico que representa la era antes de la electricidad eficiente. Era un objeto de hierro macizo, pesado como una piedra, cuyo mango de madera había sido suavizado por décadas de manos. La plancha de carbón se calentaba colocándola sobre una estufa. Se probaba su temperatura con la mano mojada. Se usaba para planchar ropa que había sido lavada a mano, exprimida, colgada bajo el sol. El trabajo de planchar requería habilidad, paciencia, una comprensión del fuego y del calor. La plancha de carbón, en su simplicidad, en su falta de dependencia eléctrica, representa una verdad que hemos olvidado, que la comodidad no necesariamente requiere complejidad. La 10ª reliquia fue quizás la más valiosa. Libros de recetas manuscritos, cuadernos donde una mujer había escrito durante años las recetas de su cocina, no como instrucciones secas, sino como narrativas. Había tinta desvanecida, manchas de aceite de cocina, páginas onduladas por la humedad, notas en los márgenes donde se añadían ingredientes. Cada manuscrito era evidencia de una vida gastronómica, de un conocimiento que se acumulaba. Mi madre los copió con cuidado, preservando cada palabra, porque comprendía que lo que estaba preservando era más que recetas, era una manera de ver el mundo. La 11ª reliquia fue una colección de plumas fuente, esos instrumentos de escritura que fueron durante un siglo la tecnología de comunicación más sofisticada antes de la era digital. Había una Montblanc de los años 60, hecha de resina negra con un clip de oro chapado, cuya punta de oro de 18 quilates se sentía como seda cuando tocaba el papel. Había también una Parker 51, ese clásico que fue una revolución porque introducía un sistema de cartucho. Una pluma fuente de verdad duraba décadas, podía ser reparada, podía ser heredada. Las plumas fuente vintage de calidad se venden ahora por cifras que van desde 2.000 hasta 30.000 pesos. La 12ª y última reliquia fue una colección de porcelana pintada a mano, principalmente de fabricantes europeos que habían exportado a México, pero también porcelana mexicana de talleres especializados. Había platos con bordes dorados, con flores pintadas una a una por artesanos cuyos nombres nunca sabremos. Había tazas de café que habían sostenido bebidas calientes durante más de 100 años, cuyos asas estaban bruñidas por los dedos de quienes habían bebido de ellas. La porcelana pintada a mano requería que artesanos dedicaran días o semanas a pintar una sola pieza.
Estas piezas se venden en subastas especializadas por precios que van desde 1.000 pesos hasta más de 15.000 pesos. Cuando mi madre y yo terminamos nuestro inventario de estas 12 reliquias, entendí finalmente lo que ella había estado tratando de enseñarme durante toda mi vida. No se trataba de dinero, aunque las 12 piezas juntas tienen un valor de mercado que supera los 200.000 pesos. Se trataba de una filosofía de vida radicalmente diferente de la que la edad moderna nos ha impuesto. Se trataba del reconocimiento de que los objetos importan, que la durabilidad y la belleza no son lujos, sino derechos humanos. Ahora, a los 65 años, he dedicado mi propia vida a preservar estas reliquias, a compartir las historias que contienen, a mostrar a otros que existe una manera diferente de vivir. Cada sartén de hierro que uso es un acto de resistencia contra la cultura del consumo. Cada disco de vinilo que reproduzco es un rechazo de la idea de que la música debe ser desechable. Mi madre solía decir que la verdadera riqueza no era tener dinero, sino tener cosas que importaban, que te conectaban a otras personas, a otros tiempos. Y ahora comprendo que ella tenía razón, que el verdadero tesoro nunca fue el valor económico, sino el hecho de que existían, que tenían historias, que podían ser tocadas, utilizadas, heredadas, que podían transmitir significado de una generación a otra. Este es el testimonio de la guardiana de tesoros, de una mujer que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de crear cosas que importan, en la voluntad de mantenerlas, en el coraje de vivir diferente.